No podemos ser como ruedas sueltas, creer en el evangelio y no creer en la iglesia. Y Dios dónde me pone a hacer, dónde me pone a mí, dónde me ubica a mí. Bueno, en la iglesia local. Tú tienes una iglesia local, hay que buscarla. Pues a ratos pensamos también en los hermanos que están en otros países donde quizás no hay tanta libertad religiosa o quizás la iglesia en algunos países, como se han vuelto tan ateos, la iglesia es muy escasa. Por eso la iglesia, pues gracias a Dios, algunos hermanos que han emigrado a otros países, algunos por razones de persecución, otros por razones laborales, otros por razones de gusto, se han ido a otros países y gracias a Dios que no se les ha quitado la necesidad de buscar a Dios y han ayudado para que la iglesia vaya a otras partes. No quiere decir con esto que la iglesia no esté allá o no haya estado allá o no haya una denominación del nombre que esté predicando, ¿no? Sí, quiere decir que llegamos a reforzar otro trabajo muy distinto con los latinos. Tenemos más de 50 misioneros por fuera. Entonces, una de las cosas que sí yo debo estar convencido es que hay iglesia porque hay evangelio. Hay evangelio para que haya iglesia. Y yo soy parte de esa iglesia. Y les quiero compartir aquí de cómo sé que Dios está obrando en mi iglesia. Yo soy parte de la iglesia. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica que la iglesia en Tesalónica vino a ser como esa iglesia modelo, sí, en todas las áreas y en todo el sentido, como esa iglesia modelo de lo que es la iglesia en el Nuevo Testamento. En otras palabras, la iglesia de Tesalónica era una iglesia digna de imitar, así de sencillo, digna de imitar en todo el sentido estricto de la palabra. Sí, así como lo oye. Y les voy a leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículos del 1 al 3. Pablo, Silvano y Timoteo, estos tres evangelistas, estos tres siervos de Dios que eran los que llegaban a esta congregación, le escriben a la iglesia de los tesalonicenses que están metidos en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, aunque ahí está de sobra en. Pero bueno, de todos modos, en es una preposición de lugar que significa dentro. Y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. No es que hayan dos, es que aquí lo que se le está haciendo es que al sujeto de la oración se le está agregando con la conjunción y se le están agregando adjetivos. Dice el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, la iglesia en Tesalónica, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro y de la obra de vuestra fe. Vaya apuntando esas palabras. La obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, apunte esas palabras, y de vuestra constancia en la esperanza, apunte esas palabras en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la enseñanza anterior vimos un tema que lo titulamos Yo sé que Dios está obrando en mi iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas genuinamente convertidas. Entonces yo sé que Dios está obrando en mi iglesia cuando yo me doy por enterado de que los que están llegando son personas genuinamente convertidas. Esa es la primer muestra de que Dios realmente está obrando en mi iglesia. Si no está pasando eso todavía, bueno, hay que seguir orando, hay que seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Uno de los problemas más graves que estamos viviendo en estos momentos
es que no le estamos dando la importancia que se merece la palabra predicada. Como lo oye. ¿Y por dónde viene, ¿y por dónde viene la fe? Pues por el oír. ¿El oír qué? Pues la palabra predicada. ¿Qué dice la carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículos 11, 12, 13 y 14? ¿Qué dice? Que la palabra predicada es una palabra que se mete en el corazón de nosotros, que llega hasta donde está la división del alma, se mete en lo más profundo, habla de los tuétanos, de los huesos, de todo allá, discierne las intenciones del corazón. Bueno, esa es una fraseología, digámoslo así, con unas figuras de lenguaje que significan el asiento de la personalidad, el alma, el espíritu, el cuerpo, la conciencia, la razón, el entendimiento, hasta allá penetra. Y en ese mismo contexto dice la palabra de Dios que la palabra produce un juicio. Pero antes de que venga ese juicio, la palabra juicio ahí es como una evaluación, hace una evaluación. ¿Para qué es esa evaluación? Para que no venga el juicio. Si yo realmente estoy dispuesto de que dentro de esa evaluación, cuando me predican la palabra predicada, valga la redundancia, yo voy corriendo a los pies del sumo sacerdote. Entonces, dentro de esa evaluación, Dios la hace, yo tomo la decisión o que venga el juicio o corro a los pies del sumo sacerdote. Por eso hoy día la mayoría se distrae respondiendo el celular, la mayoría sale al baño, la mayoría se pone a conversar distraídos. Hasta hemos tenido en algunas congregaciones algunas dificultades con los mismos que tocan en la alabanza, porque llega la hora de la predicación y se salen. Bueno, aquí no pasa eso, eso es por allá en otras partes, ¿no? Pero hay que decirlo. Porque no le dan la importancia y resulta que cuando se está predicando la palabra, lo que Dios está haciendo es una evaluación de cómo estoy yo en mi vida espiritual. ¿Cómo sé que Dios está obrando en mi iglesia? Cuando las personas empiezan a verse genuinamente convertidas. Estoy diciendo realmente, y esa es una de mis mayores preocupaciones, hermano. Cuando yo veo que un hermano se me aparta, eso me duele a mí muchísimo. Muchísimo, mucho. Y yo no sé si hay algún pastor que esté conmigo aquí en esta mañana que le pase lo mismo, pero a mí me pasa, me duele. Y sobre todo que yo lo haya bautizado. Me duele porque quiere decir que todavía no estaba genuinamente convertido. Segundo punto, Dios obra en mi iglesia cuando yo como creyente muestro un verdadero carácter cristiano genuino. Y de repente tú estabas pensando escuchar en esta mañana, es que los milagros, sí, son parte de los que hace Dios en la iglesia, pero aquí lo más importante es que yo sé que Dios está obrando en mi iglesia cuando yo tengo un buen carácter cristiano, genuino. El carácter tiene que ver con la firmeza del cristiano, con la identidad del cristiano, con lo que el cristiano, sus convicciones, ese es el carácter cristiano genuino. Sí, y no es solo una verdadera conversión, sino un verdadero carácter, el verdadero carácter cristiano. Entonces, ¿cuándo sé que un hermano es un verdadero creyente? Cuando aún en medio de las dificultades, ese hermano se mantiene ahí en la fe. Y dice el versículo 2 y 3, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Por eso le decía que apuntara las palabras, del trabajo de vuestro amor. Aquí está el carácter. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
Y la esperanza que nosotros tenemos, dice Romanos 9:5, perdón, dice que esa esperanza no produce vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Voy a leerle en la Biblia de las Américas. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe. Bueno, aquí dice lo mismo, vuestro trabajo de amor. Y aquí la palabra constancia se cambia por la palabra firmeza. La podemos entender mejor de vuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Entonces, Pablo estaba siendo consciente de que así como Dios formó a la iglesia, Dios también puede traer a la persona a la madurez. Y sobre todo esta iglesia en Tesalónica, que era el modelo. Dios es la fuente de toda causa de nuestra vida cristiana. Por eso el apóstol Pablo daba gracias a Dios por los hermanos en Tesalónica, porque habían entendido que había que crecer, había que madurar, y eso es lo que se denomina carácter, y Pablo lo percibía en esa congregación. De hecho, Pablo fue a pedir una ofrenda para los hermanos de Jerusalén en esta iglesia. Pero no fue una ofrenda, no fue a pedir una ofrenda. Perdón, me corrijo. Él fue a pedir oración, personalmente a pedir oración. Y de ahí donde viene la frase Dios ama al dador alegre. Fue a pedir oración por la iglesia de Tesalónica para los hermanos de Jerusalén. Y acuérdense que en Tesalónica, que estaba en el mar Mediterráneo, el imperio romano se había apoderado de las minas de oro, las minas de plata, prácticamente toda esa población estaba en la ruina económicamente, había pasado, vinieron, invadieron, eso no es nuevo en estas épocas, también pasa con el capitalismo salvaje, algunos tienen pretextos, van a invadir países y todo eso. Bueno, eso no es nuevo, esto estaba ya en Tesalónica. Y pues los hermanos habían sido despedidos de sus trabajos, unos, otros tenían de pronto una mina, se la quitó el gobierno, etcétera, etcétera. Pablo dijo, quiero que oren por la iglesia del Señor en Jerusalén, porque está pasando un momento económico muy difícil. Sin embargo, mirando el texto, podemos decir que quizás en la misma congregación se levantó un hermano. Él le dijo, Pablo, solamente vamos a orar. Permítenos enviar una ofrenda. O sea, sacaron de a donde no tenían. Hay gente hoy que escucha a una cantidad de personas por las redes que los diezmos, que las ofrendas, que no sé qué. Pues lamentablemente tenemos que decir que uno termina pareciéndose a lo que más admira. Sí, desgraciadamente. Y hoy el capitalismo salvaje sí que le está haciendo daño a la gente. Hay que buscar, hay que tener plata, hay que ser ambicioso y todo eso, y eso le está haciendo daño a la gente. Y de hecho nuestro país está inmerso en ese problema tan grave que aunque no querramos, y por eso la gente viaja a otros países y se va por otros países y todas esas cosas, porque hay que hacer plata como de lugar. Y no es que el dinero no sea bonito. ¿A quien no le gusta que le hicieran una ñapita en su economía? Estamos bien. Pero esta iglesia era una iglesia digna de invitar. Aún no teniendo una economía estable, tomaron la decisión de enviarle una ofrenda a la iglesia en Jerusalén. Y Pablo y su equipo misionero amaban esta congregación y lo recordaban constantemente en la oración. Yo le pregunto, ¿cuánto hace que tú no le das gracias a Dios por tu iglesia? Y pregúntese en esta mañana, ¿cómo fuera tu iglesia si todos fueran como tú? ¿Cómo fuera? Dice Pablo, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en vuestras oraciones, teniendo presentes sin cesar constantemente. Pablo oraba constantemente por la gracia. Tenía sus ojos
Pablo tenía ojos para ver las marcas que hacían la diferencia en esta congregación, marcas espirituales, y por eso menciona el trabajo de vuestro amor, el trabajo del esfuerzo, la esperanza. Entonces yo le pregunto en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que tú le diste gracias a Dios por tu iglesia, por tu congregación? A veces se quejan mucho del pastor y a veces cuando pasa algo, ni siquiera la prueba es para el pastor, sino para la misma iglesia. Entonces, no simplemente orando a nivel general, Señor, gracias por toda la iglesia, sino por cosas específicas que tú aprecias en la iglesia a tu favor. ¿Cuándo fue la última vez? Y no me diga que no vas a encontrar ninguna porque hay muchas. Hermano, decirle, Señor, gracias por el hermano fulano. Aún gracias por el que de repente se torna como frustrante, complicado. Ese hermano que de repente a veces nos sirve o Dios lo deja ahí para que sea el polvo a tierra porque estamos que no lo soportamos, pero gracias Señor porque ese hermano me ha llevado a que ore más, a que interceda más. Y Pablo daba gracias a Dios por la iglesia más inmadura que había en todo el Mediterráneo. ¿Y sabe cuál era la iglesia más inmadura? La iglesia de Corintio. Y Pablo encontró razones para darle gracias a Dios por la iglesia en Corintio. Y estoy completamente que usted puede encontrar razones para darle gracias a Dios por su iglesia donde se congrega. Entonces, Pablo oraba constantemente. La pregunta es, ¿qué tan constantemente oras por tu iglesia? Constantemente lo recuerdo en oración y le doy gracias a Dios por ustedes. ¿Qué tan frecuente usted se encuentra usted mismo dándole gracias a Dios por tu iglesia? Y no olvidemos que la iglesia no es un edificio, no es una institución. La iglesia son los individuos, las personas que están ahí. Señor, gracias por el hermano fulano de tal, gracias por la hermana tal, gracias por las características que veo en ella, gracias porque yo veo en él tal cosa. Pregúntese usted en esta mañana, mencione a ver al menos 4 personas que te estén imitando a ti. Sí, al menos 4. ¿Cuándo fue la última vez que usted se dedicó a darle gracias a Dios por tu congregación, tu iglesia local? Hermano, es que esto es serio, porque si no tenemos ojos para ver lo que Dios ve, entonces, para ver lo que Dios está haciendo en nuestros hermanos, la obra, entonces terminaremos siendo personas hipercríticas, ingratos a veces. Es que en la iglesia no hay de amor, pero Dios está haciendo una obra. Por eso hablo en esta mañana del carácter genuino. Yo sé que Dios está obrando en mi iglesia cuando los hermanos tienen un carácter genuino. Entonces, si yo crezco personalmente como iglesia, yo sé que mi iglesia va a crecer. ¿Por qué? Porque sencillamente yo estoy creciendo y puedo influenciar a los demás. Pero si yo no estoy creciendo, todavía tengo inmadureces, todavía me quejo, todavía hago esto, todavía no sé qué, pero que aquí no sé qué, aquí tanto y aquí. Entonces, es una falta de gratitud. Al menos démosle gracias a Dios. Es que la iglesia no es un mausoleo. No, 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 no. No es esa estructura donde hay gente muerta. No, ahí está la obra del poder del Espíritu Santo. Y Pablo daba gracias a Dios por esta iglesia, por toda la membresía. Entonces, ¿por qué? Porque estaban teniendo unas actitudes cristianas y él se estaba dando cuenta de cómo Dios estaba formando su carácter. ¿Y cuáles son las palabras que usa Pablo para este carácter cristiano? La fe, el amor y la esperanza. Sí. Que una tríada que aparece constantemente en el Nuevo Testamento: fe, esperanza y amor. Fe, amor y esperanza. Más bien ordenémosla de esa manera.
Claro, la fe no la vaya, es que el problema a veces con la fe es que la gente confunde la fe con una fuerza mental positiva. Yo sí tengo fe, esta mañana me paré así, me voy a comer el mundo, me voy a tragar y que se pare el diablo. Y a veces por eso hay tanto cazafantasma, creen que son ellos. No, 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 la fe que habla en el Nuevo Testamento es una fe completamente puesta en el Mesías nuestro. Esa es la fe que menciona aquí, la fe, el amor y la esperanza. Y mire lo que dice Primera de Tesalónicas 5:8 y le voy a leer en la versión de las Américas, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios. Oiga, qué bendición. Esa frase, somos del día. Seamos sobrios, o sea, pongan los pies en la tierra, porque es que uno no se embriaga simplemente con vino, con marihuana o con alguna droga, no, uno se puede embriagar con las emociones. Sí, sí, hay gente que las emociones son las que van manejando el carro, el coche, como dicen en Europa. Sí, son las que manejan. Y no, las emociones no nos las podemos quitar porque Dios las puso en nosotros, pero esas son las que van ahí de copiloto, al lado del que va al volante. Pero a veces aquí es al contrario. Y por eso hay gente que si no pasa algo así extraordinario en la iglesia, no pasó nada. Y resulta que Dios está orando en el corazón de alguien, está transformando a alguien, lo está cambiando, le está cambiando su pensamiento. A mí no me preocupa si la iglesia no brinca ni no habla en lenguas. A mí me afana es que no reciban la palabra. Sí, y si reciben la palabra, hablan en lenguas. No es porque yo les digan, hay poder en el nombre de Jesús 5 veces. Vamos a machacarle la cabeza al diablo. No, no, hermano, eso no sirve de nada. Eso es teología de la prosperidad. Entonces, lo que vale, dice Pablo aquí, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios. A ver, no estoy diciendo que no debamos hablar en lenguas, pero ¿sabe cuándo debemos hablar más en lenguas? Cuando estemos escuchando la palabra. Y a veces pasa todo lo contrario, cuando hay un mensaje bien expositivo, bien coordinadito, bien me está llevando a la profundidad, no pasa nada, el hermano está allá durmiendo. Pero quieren escuchar, es un motivador y eso nos pasa a nivel general aquí en Colombia. ¿Usted se imagina que el Señor hubiera venido aquí a Colombia y se lanzara como político? A nadie le había servido. Porque aquí quieren gente que se pare con una valla y diga cosas de acabar, estirpar, desechar. Y hay que esto. Eso es lo que le gusta a las personas. Pero el Señor manso y humilde, montado en un burro, imagínese, no había servido. A nadie le había servido. Entonces, habiendo puesto la coraza de fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. ¿Qué dice el versículo 3 y 4? Igual a leer en las Américas también. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, o sea, el evangelio. Fe, amor, esperanza. Ahí es donde se empieza a conocer el verdadero carácter del cristiano y ahí es donde yo empiezo a ver que Dios sí está trabajando en mi iglesia. ¿Lo está haciendo en usted? ¿Le está pasando a usted? ¿Usted está contribuyendo para que los demás tengan eso en sus vidas? Fe, amor y esperanza. Y nótese que la fe aquí, la Biblia de las Américas, por eso es la ley en esta, el versículo 4, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús. Sí, en Cristo Jesús. Y del amor que tenéis por todos los santos. O sea, a pesar de que tu hermano tenga un error, una dificultad que no sea como tú quieres, él es un santo porque ha sido lavado con la sangre de Cristo. Hemos perdido muchas cosas como iglesia en este tiempo. Dice Primera de Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
Entonces, estas tres palabras es el corazón, es el contenido, es el motor, es el eje de la verdadera vida espiritual cristiana. Si no están aquí en su vida, pues pídale al Señor que por favor Dios le ayude para que usted tenga esta triada. En este caso, si hablemos de la triada, esta triada para que usted crezca. Y hay que crecer, hay que madurar en la vida cristiana. Podemos tener 100 cargos en la iglesia, tener una actividad a favor de la iglesia todos los días, todas las semanas, pero lo que Dios busca en un cristiano, en un creyente, y que lo usa como una tabla de medida, es que si estamos madurando en la fe, en la esperanza y en el amor. ¿Usted se imagina que todos los creyentes tuvieran esto, hermanos? ¿Quién nos paraba a nosotros? ¿Quién nos paraba, hermano? No, tendríamos que abrir 3 y 4 obras más, porque nadie nos pararía, hermanos. Sacar 4 obreros más o ampliar la congregación y nombrar 2 o 3 asistentes de pastor más. No, el problema es que esto va lento, poco a poco, pero estas virtudes, la fe, la esperanza y el amor, son los que le producen la energía, son la gasolina, son el motor para que el cristiano verdadero pueda dar frutos. Entonces, ¿por qué? Porque es que, hermano querido, nosotros no nos podemos manejar la vida cristiana por inercia, en modo automático. No, eso no tiene sentido. Entonces, eso no cuadra con lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Culto racional, el cuerpo, el holocausto, diariamente las misericordias, para poder ir renovando el entendimiento, para que conozcamos la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, estas virtudes son las que tenemos que buscar para que nuestro verdadero carácter cristiano crezca. Yo, pastor, me apunté por ahí para darle clase a los niños. Yo me apunté por ahí para hacer el aseo. Qué bueno, eso engrandece a la obra del Señor. Pero no se puede hacer en modo automático. No, es que me tocó, el pastor me nombró ahorita el 31 de diciembre. Bueno, o en diciembre me nombró y pues toca. ¿Qué más vamos a hacer? Tocó. No, eso es lo que Dios no quiere. Entonces, yo sé que Dios está obrando en mi iglesia cuando estas 3 virtudes que forman el carácter del verdadero cristiano están empezando a obrar en mi vida. Así de sencillo. Y entonces, dice el apóstol Pablo, en primer lugar, le damos gracias a Dios y lo recordamos siempre y recordamos la obra de vuestra fe. La obra que surge de la fe, porque la fe sin obras es muerta. La obra que se produce porque está la fe en los cristianos de Tesalónica. La verdadera fe produce obras. No somos salvos por obras, eso sí hay que dejarlo claro. No, pero la fe sí produce obras. La verdadera fe, ¿dónde la ve usted evidenciada? En las obras. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús, simplemente por la fe en Él. Pero la fe que salva nunca viene sola, empieza a producir frutos, obras. La fe que salva produce obras. ¿Cuál es? La fe como tal, la esperanza y el amor. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 16? Que el Espíritu Santo vino para convencernos de pecado, justicia y juicio. Bueno, de pecado porque todos somos pecadores y tengo que estar convencido de que somos pecadores. De justicia, ¿por qué? Porque yo no soy salvo por mí mismo. Ay, me voy a portar bien esto para ser salvo. No, yo me porto bien las obras porque ya fui salvo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en esas obras. Entonces, la verdadera fe, que es en Cristo Jesús,
produce obras. Yo una vez discutiendo con alguien muy allegado a mí, entonces, ¿qué tal cosa? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Le dije, vea, lamentablemente yo no pienso igual porque tú de repente adoras al Dios de tu imaginación, pero yo adoro al Dios de la Biblia. Entonces el Dios de la Biblia me dice que yo eso no lo puedo hacer. Esa es la gran diferencia. Sí, porque a veces uno como persona se imagina uno un Dios y no es el Dios que yo me imagino, es el Dios de la Biblia. La verdadera fe produce obras. Dice Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, o sea, la ley, vale algo, ni la incircuncisión, sino, o sea, el gentil que no estaba convertido, sino la fe que obra por el amor. Entonces, el creyente es alguien que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo a través del nuevo nacimiento. ¿Qué hace esa transformación? Se hace visible a través de lo que yo hago, las obras. Una fe que no tiene obras es una fe muerta. ¿Y cómo se muestran las obras de la fe? En la esperanza y en el amor. Imagínense, hermano, que nosotros tengamos estas tres cosas. Y hay que intentar como creyentes, como parte del cuerpo de Cristo, de que nuestros hermanos crezcan. La verdadera fe tiene que ser el combustible, la gasolina que nos mueve, que nos mueve a poner nuestros dones para servirle a Dios, en operación para servir en mi iglesia a Dios y también servirle a los hermanos, a la iglesia, para que ellos entiendan y yo pueda entender también lo que Dios ha hecho para salvarnos. La fe es el combustible, hermano querido, pero no es una fuerza mental positiva. Ay, es que ahora sí, pa'lante. No, es la fe en el Señor, esa es la verdadera fe. La fe es en el Señor, haga o no haga, pero Él tiene en su soberanía escrita en su palabra, tiene muchas cosas para mí. Pablo también daba gracias a Dios por los creyentes en Tesalónica. ¿Le has dado gracias a Dios por tu iglesia? Pablo recordaba el trabajo que ellos hacían, motivados ¿por qué? Por el amor. Y no simplemente, no ames a la persona por lo que es la persona, porque puede ser que ni la ames, sino por la obra que Dios está haciendo en él, en ella. Vuestro trabajo de amor, primeramente de amor a Dios, segundo el amor al prójimo, el amor a tus hermanos, a la iglesia, aunque a veces nos produzcan dolor de cabeza. La palabra que se traduce aquí como trabajo es copos. ¿Qué significa? Que transmite la idea de una labor, de un trabajo agotador, una labor extenuante. No es simplemente voy, cumplo, modo automático, inercia y ya. No, pues me tocó, entonces yo le cumplo y no más, y ya afuera. No, es que es producto de lo que yo tengo en el corazón. Primera de Tesalónica 1:3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro la obra de vuestra fe. Copos, trabajo incesante, incansable, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Existimos creyentes que no se nos puede decir nada, no se nos puede corregir, porque estamos pasando por momentos de mucho humanismo y el humanismo está imperando y entonces ya no se puede decir nada, ya hasta amenazan con demandar y todo eso. Entonces a veces duele como pastor saber que no podemos hacer nada. Recordemos cuando el Señor le dice a la iglesia en Éfeso, yo conozco tu arduo trabajo, copos, tu paciencia. Y es lo mismo que le está diciendo a la iglesia en Tesalónica. Entonces, este amor que se menciona aquí es mucho más que una emoción. Porque cuando el amor es emocional, no me soporto al hermano. Cuando el amor es emocional, ya no te amo. Porque hay tantos divorcios, porque quizás te casaste con un amor emocional. Entonces, cuando vienen las dificultades en el matrimonio, ya no lo amo, ya no la amo. Este amor
Es una disposición siempre a buscar el bien, aún a costa de mi propio sacrificio, del sacrificio personal, sin recibir ninguna recompensa a cambio. No es que lo hago porque tal cosa, no, la única recompensa es que el Señor vaya formando esa persona y que esa persona crezca. Este amor nos lleva a ver las necesidades de los demás, de la iglesia, de la congregación, nos mueve a querer no solamente a verlas, sino a suplirlas también en las posibilidades. Por eso yo les hablaba de la ofrenda que mandaron. Pablo venía solamente a pedir oración, pero ellos dijeron, no, Señor, vamos a mandar una ofrenda. Vamos a mandar una ofrenda rebosante, remecida. Es un amor que no se agota. Así me decepcionen. Es un amor que no se cansa de hacer el bien. Y vaya que sí tenemos problemas. Sin importar lo que tú recibas a cambio. Puede ser que no recibas nada. No sé cuántos han oído decir esta frase. Es que yo ya me cansé de fulano de tal, fulana de tal, ya, lo voy a castigar con el látigo de la indiferencia. No, 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 este amor es dar, copos, dar, y eso es en eso es que consiste la vida cristiana. Traer al amigo así no se convierta de una vez, traer, visitarlo, ir, vuestro trabajo de amor. Y esta es una virtud que nosotros no podemos dejar de crecer en esta virtud. Estos creyentes, estos hermanos en Tesalónica, Pablo les recuerda, lo recuerda siempre en oración, vuestro trabajo en el Señor, y después les dice, Pablo, por favor, Pablo les dice, sigan creciendo en su amor. Le voy a leer nuevamente la Biblia de las Américas, el capítulo 4, versículos 9 y 10. Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba. Amor filial, fraternal, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. Habían entendido la palabra. Porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia, no solamente con los hermanos de su congregación, pero os instamos, hermanos, a que abundéis, o sea, creciendo más en ellos más y más. Estás diciendo, muy bueno lo que están haciendo, pero hay que seguir creciendo. La gente que nos conoce, que saben que somos cristianos, deberían decir las siguientes palabras. Oye, parece que fulano es un tipo amoroso. La hermana tal es una hermana amorosa. Pero que si dentro de un año te vuelven a ver, digan, wow, yo creí que este hermano era amorosa, pero ahora abunda más en amor. Pero resulta que ahora abunda más en comentarios desproporcionados, insanos y a veces hasta con un arma de doble filo. No, no, no. Y hay gente que no para las cosas, que ven que están pasando dificultades y más le meten candela. Hermano, que ustedes abunden en amor, dice Pablo, más y más. Entonces, vea, yo no he leído este libro, pero simplemente leí un título ahí. Dice mujeres que aman demasiado, pero ya me imaginé, porque es un libro de psicología moderna, humanista, me imaginé cómo, para dónde es que va el agua al molino. Y que quizás es un libro de autoayuda, pero quizás esté tratando con ese amor de las personas que se enferman, un amor enfermizo, que no vale decirles, mire, es que no te conviene. Sí, no te conviene. ¿Y cuántas veces no nos hemos encontrado en esa situación? Pero cuando se trata del amor verdadero, que nunca es demasiado, y nunca el amor verdadero es demasiado, ¿sabe cuál es la medida? Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la medida. Por eso cuando cuando el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Él usa la palabra agapao, o sea, me amas muchísimo, Pedro. Y Pedro le responde con la palabra fileo, que dice, te quiero como un amigo. Complicado, ¿cierto?
Primera de Juan capítulo 4, versículo 10 al 12 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. La pregunta sería en esta mañana, ¿cuánto es demasiado? Y le voy a recitar un texto que dice en Efesios 5, capítulo 5, versículos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor y como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cuánto es demasiado? Nunca es demasiado. Nunca. Ay, es que fulano de tal ya me cansó. ¿Qué fue lo que hizo el Señor por nosotros? ¿Será que ese amor está evidente en nuestras vidas? No le estoy preguntando si el amor, si el hermano de la iglesia lo está amando igual. No, 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 no. No, pero es que así como uno da de lo que recibe. No, no le estoy preguntando eso. La pregunta es si los hermanos, si tú estás amando como dice aquí el Señor a tus hermanos en la iglesia. Entonces, no es si los hermanos de la iglesia me están amando así. No, no, no. No. Tú percibes esa clase del amor en tu vida cuando lo das a otra persona. Si todos los miembros de la iglesia, de tu iglesia local, fueran como Pablo lo está mencionando aquí, expresando la misma gratitud, lo mismo que Pablo hace por la iglesia en Tesalónica, ¿cómo fuera tu iglesia? ¿Será que Pablo le hubiera dado gracias a Dios por la IPU, donde tú te congregas, por vuestro trabajo de amor? Al final de cuentas, yo creo que lo más importante aquí es que Dios te ha puesto ahí en la congregación para que tú hagas la obra que Dios quiere que hagas. Pero voy a ponerle un ejemplo más práctico. Vamos a suponer que hay un hombre conversando con un extraño en un parque. Hay una persona conversando con otra persona extraña en un parque. De repente pasa una mujer por delante y le dice al otro, el uno al otro, ¿tú ves a esa mujer que está allá? Están conversando los dos y pasa una mujer. Y el uno le dice al otro, ¿tú ves a esa mujer que está allá? Sí, sí, claro. Bueno, a mí me da una pena. Y el otro le pregunta, ¿y por qué te da pena? Porque es que esa mujer tiene un matrimonio desdichado, desgraciado. Y el otro pregunta, ¿y usted por qué lo sabe? Le dice, porque es que yo soy el marido de ella. Imagínese. Entonces, nosotros no podemos decir que esa mujer tiene un matrimonio desgraciado, porque serían desgraciados los dos. No solamente la mujer, es que él también es un desgraciado. ¿Y por qué? Porque pues le falta la gracia. Hay quienes hablan de la iglesia, hay quienes hablan de los miembros de su iglesia. Dicen cosas. ¿Cómo vas a decir eso si tú eres parte de esa iglesia? ¿Cómo si es como si estuviéramos casados con la iglesia, hermano querido? No con la institución, porque hermano, yo amo mi institución, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la amo. Dios me ha bendecido aquí, he podido desarrollar este ministerio que Dios me ha dado, pero yo reconozco que como seres humanos tenemos errores, eso no hay que negarlo, somos seres humanos todavía, pero no hablemos como institución, hablemos como iglesia. Entonces, tú no puedes hablar mal con quien estás casado o casada. Es que estás casada con la iglesia del Señor. La iglesia somos usted y yo, tu hermano que está ahí, el que tiene dificultades, errores. La iglesia no es un edificio, son personas. Y esta iglesia son miembros.
Entonces, ¿cómo sé yo que Dios está obrando en mi iglesia? Cuando estoy creciendo en el trabajo de amor, en la fe y en la esperanza. ¿Por qué no nos preguntamos en esta mañana cómo sería nuestra iglesia si todos los miembros fueran como yo? Si en todos se hiciera palpable la misma obra de fe, el mismo trabajo de amor, la misma esperanza que está siendo palpable en su vida, ¿cómo sería esa iglesia? Entonces, yo sé que Dios está obrando en mi iglesia, no por la cantidad de milagros, porque hermano, mire, una vez cuando me enviaron a la obra misionera, llegó una señora desahuciada de cáncer. Ya su cuerpo transpiraba olor feo, fétido. Ya no había nada que hacer. Con la iglesia oramos por ella y se sanó y nunca se convirtió al Señor. Entonces no es porque, y Dios deja ver esos milagros para que nosotros nos demos por enterados de que Dios sigue respaldando a la iglesia. Pero yo no puedo medir la fe, no puedo medir el crecimiento de mi iglesia y que Dios esté obrando en mi iglesia por un milagro. Porque esa señora Dios hizo un milagro y nunca se convirtió. ¿Cómo lo sé? Vuestro trabajo de amor, la fe en Cristo Jesús y la esperanza.